A continuación se llevará a cabo el desarrollo del tema Anatomía Quirúrgica de la Pelvis y Conización, coordinado por el doctor José Manuel García y presentado por la doctora Alba García y Carlos Tovar. La anatomía quirúrgica de la pelvis. Es importante recordar que las neoplasias ginecológicas se manifiestan en todo un espectro clínico, desde tumores localizados hasta tumores localmente agresivos en la región pélvica o incluso diseminación más allá de los órganos abdominales, tórax, cerebros incluso. De manera que es importante tener en cuenta que un conocimiento profundo de la anatomía pélvica es esencial para el tratamiento de la mayoría de las neoplasias ginecológicas y esto le permite ser una ayuda guía para que el cirujano obtenga su resultado requerido. De manera que cuando nosotros analizamos lo que constituye la anatomía macroscópica de la pelvis, a saber lo que sería la vejiga, el útero, las trompas de falopio, ovarios, entre otros, se ha mantenido esta anatomía sin cambios a través del tiempo. Sin embargo, el conocimiento de la anatomía de las estructuras que rodean los órganos subyacentes a estos órganos, donde probablemente sea el inicio de estas neoplasias ginecológicas, a través del tiempo se ha visto la importancia del conocimiento y se ha hecho énfasis en entender la anatomía de la vecindad de estos órganos. Por ejemplo, entender lo que sería la ubicación, el acercamiento de estos órganos, los espacios potenciales en ellos, el contenido, como por ejemplo los nervios. De manera que cuando nosotros analizamos la pelvis ósea, podemos entender que el promontorio sacro, en sentido literal, constituye a la cima de la pelvis. De manera que las condiciones patológicas de la pelvis pueden llegar más allá del abdomen, incluso más allá del tórax. Esto, sin embargo, siempre se ha tenido en cuenta que su origen siempre se va a encontrar a un nivel por debajo del promontorio sacro. El promontorio sacro es la estructura más protuberante de la pelvis ósea y por lo tanto puede utilizarse como un punto de referencia para varias cirugías. También incluso puede utilizarse para aquellas condiciones donde la anatomía de la pelvis se encuentre bastante distorsionado. Por lo tanto, la orientación de la pelvis bien debe tomarse en cuenta la identificación del promontorio sacro. Entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿por qué es significativo? Bueno, es significativo por lo siguiente. En primer lugar, porque la bifurcación de los vasos ilíacos comunes se da y la división en ilíaco interna y externa a este nivel. Porque el cruce del uréter de lateral a medial se da a nivel del promontorio sacro. Porque el plexo hipogástrico superior deja de ser plexo hipogástrico y se une para fundirse en un plexo hipogástrico izquierdo y derecho a este nivel. Y porque este es el punto de inicio de la disección linfática paraórtica. Como podemos observar en esta imagen, se puede observar claramente cómo el promontorio sacro, siendo este punto más, o la cima de la pelvis, como se observa, es el punto de unión de lo que habíamos comentado. Miren cómo el uréter se hace anterior a la bifurcación de las arterias ilíacas en ilíaca interna e ilíaca externa. Es a este nivel donde ocurre la bifurcación de las mismas. De manera que es de vital importancia que después que se identifique el promontorio sacro, la disección debe ser cuidadosa y hábil. Y generalmente debe ser realizada lateralmente al promontorio o esto va a abrir lo que constituye el espacio retroperitoneal pararectal que se le explicaba más adelante. Esto también permite que se logre el mismo hito comenzando la disección medial al ligamento infundíbulo pélvico. Este abordaje del espacio retroperitoneal medial tiene el nombre también como abordaje retroperitoneal medial o endometriósico, y el abordaje lateral también se conoce como el abordaje oncológico, que se discutirá más adelante. Es importante tener en cuenta que es a nivel del promontorio sacro donde el mesentero del intestino delgado cruza su camino hacia la articulación sacroiliaca derecha. Esto es significativo porque el reflejo del intestino delgado a lo largo de esta línea nos ayuda a nosotros a determinar o permite dividir claramente los órganos intraabdominales de los órganos pélvicos. En esta imagen se puede evidenciar claramente lo que constituye el piso pélvico. El piso pélvico está constituido por estas estructuras musculotendinosas y un tejido conectivo importante que en algunas oportunidades se ha
Algunos textos lo han descrito como un compartimento anterior, medio y posterior, donde el anterior va a conllevar lo que sería la uretra y la vejiga, el medio lo que sería la vejiga, y el posterior constituye la presencia de el recto y la fascia retrorectal. De manera que se puede observar el punto más importante de este límite anatómico va a estar constituido por el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano está constituido por 3 haces musculares, que sería, como pueden observar, las fibras musculares del pubo rectal, más lateral, las fibras musculares del pubo coccígeo y las fibras musculares que pueden observar en esta imagen del iliococcígeo. Más posterior se puede observar el músculo isquiococcígeo y los músculos piriformes formando la pared posterior. En este nivel se puede observar en la profundidad el músculo obturador interno con su fascia. Es de vital importancia el conocimiento del piso pélvico o del músculo y del músculo elevador del ano. Cuando hablamos de la irrigación de la pelvis o de los órganos pélvicos, es importante tener en cuenta que el árbol vital de la pelvis comienza a nivel de la vértebra lumbar 1, la porción anterior, donde la aorta abdominal deja de llamarse, comienza su bifurcación como se puede observar, en la arteria ilíaca común. ¿Okay? Sin embargo, la importancia vascular arterial de esta estructura va a ser la arteria ilíaca interna, de la cual la arteria ilíaca interna va a tener una división anterior y posterior que vamos a explicar a continuación. Es importante recordar que la arteria ilíaca externa, por su parte, va a seguir su trayecto hacia su producto final, la irrigación de los extremos inferiores, recordando que los vasos ilíacos externos, esta arteria, va y acompaña al músculo psoas ilíaco. La importancia del conocimiento de la arteria ilíaca externa es que ella en su porción anteromedial no contiene ramas, lo cual va a facilitar al momento de la realización de la disección ganglionar linfática obturatriz. Lo va a hacer más seguro y más fácil su realización. Recordando que la arteria, como se puede observar, la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa, esta arteria va a surgir e inmediatamente se va hacia abajo para unirse a las fascias transversales de la pared abdominal anterolateral, la cual va a anastomosarse con su contraparte epigástrica superior en el espesor del músculo recto abdominal anterior. Esta arteria es importante tener la salvedad de que la colocación de algunos portales laparoscópicos puede haber algún tipo de lesión, y recuerde que la lesión de la arteria epigástrica inferior, como está adosada a las fascias transversales, esto provoca una retracción, lo cual va a dificultar la hemostasia adecuada. Entonces es importante tener en cuenta que desde el punto de vista anatómico, la arteria epigástrica inferior, el origen de la arteria epigástrica inferior, como se puede observar en la imagen, o de la vena ilíaca circunfleja profunda, es la parte, en su parte más adyacente, se considera como el límite caudal de la disección de los ganglios de ilíaca obturatriz. Mientras se disecan los espacios pararectales, es importante utilizar el abordaje lateral o el abordaje oncológico. La primera estructura que se visualiza cuando se hace un abordaje lateral o abordaje oncológico al ligamento infundíbulo pélvico va a estar constituido por lo que sería la aparición de la arteria ilíaca externa. Al identificar esto nos va a ayudar a determinar lo que se constituye como la anatomía predictiva, y esto va a ayudar a atravesar la pelvis en una disección más delicada. Cuando nosotros analizamos lo que constituye la arteria ilíaca interna, después que se bifurca, como habíamos comentado, la ilíaca común, esta arteria ilíaca interna va a tener aproximadamente de 5 a 6 centímetros se va a dividir en una división anterior y una división posterior. Como pueden observar, la división posterior de la arteria ilíaca interna no va a ser de significancia clínica para este tema, debido a que él va a penetrar la fascia presacra y se va a dar ramas hacia lo que sería la región glútea. Ahora, la división anterior de la arteria ilíaca interna o de la arteria hipogástrica
va a tener aproximadamente de 5 a 6 centímetros de longitud, donde no va a haber ningún tipo de rama, lo que va hasta que salga o el origen de la arteria uterina, lo que le permite al cirujano, en el caso de requerir un control de una hemorragia, tener una ligadura en esta zona de manera segura. La arteria, la división anterior de la arteria va a ser la arteria uterina, posteriormente se continúa hasta evidenciar lo que sería la arteria vesical superior, posteriormente se evidencia la arteria uterina, la arteria vesical superior, la arteria obturatriz, la arteria vesical inferior y también la arteria hipogástrica obliterada o el ligamento umbilical lateral obliterado. Cuando hablamos de lo que constituye a la arteria uterina, que es que es la primera rama de la división anterior de la arteria hipogástrica o de la arteria ilíaca interna, debemos tener de vital importancia lo siguiente. Esta arteria uterina va a dar primero unas ramas cervicales ascendente y cervical descendente. La arteria cervical ascendente, antes de penetrar lo que constituye el espesor del cuerpo uterino, tiene un trayecto. Ese trayecto nos va a servir a nosotros de importancia para identificar, ligar adecuadamente y evitar el sangrado en esta región. Mientras que las arterias cervicales descendentes en algunos casos pueden preservarse o no. Es importante tener en cuenta que la arteria uterina sigue como a cada lado del cuerpo uterino, dando sus ramas perforantes hasta que llega aproximadamente a nivel del cuerno izquierdo o derecho y continúa dando ramas terminales como serían las ramas del fondo y las ramas ováricas de la arteria uterina. Es importante tener en cuenta que la arteria uterina cruza al uréter de manera horizontal y anteriormente, y luego se va a hacer la división de las ramas cervicales ascendente y descendente. La arteria uterina se va a visualizar mejor en el espacio pararectal que vamos a discutir mucho más adelante. Es importante tener en cuenta que el uréter se encuentra anterior al arterio uterino. La arteria uterina se encuentra anterior al uréter y la vena uterina se encuentra posterior, de manera que en esta bifurcación se encuentra el uréter. Desde el punto de vista histórico, anteriormente fue llamado como el puente de las aguas, que hace referencia a que la arteria uterina era el puente y por debajo era las aguas, era la referencia del paso del uréter. Esto va a ayudar a distinguir incluso un sangrado, por ejemplo, para diferenciar en algún procedimiento quirúrgico entre el sangrado arterial y el sangrado venoso de la arteria o vena uterina. Si se eleva el uréter y el sangrado se detiene, es arterial. Y si usted eleva el uréter, aún va a seguir el sangrado porque generalmente es venoso. Sin embargo, esta maniobra le va a permitir a usted realizar e identificar la hemostasia por la lesión de la vena. Como se puede observar en esta imagen en vivo laparoscópico, aquí pueden observar la arteria ilíaca externa por encima, discurriendo por lo que constituye el iliosoas, y aquí la arteria epigástrica inferior cuando está dando lo que constituye las ramas como tal. En esta imagen podemos observar la presencia desde una vista craneal de la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna y aquí su relación estrecha con el uréter. Cuando hablamos de los plexos nerviosos de la región pélvica, es importante tener en cuenta que las estructuras pélvicas son inervadas por el sistema nervioso autonómico, bien sea simpático, parasimpático, motor y sensorial. Por ejemplo, los nervios, como se pueden observar, los nervios hipogástricos inferiores, a este nivel, en esta imagen, se pueden observar el plexo hipogástrico superior, que es a nivel del promontorio sacro, donde los plexos hipogástricos superiores coalescen y forman el nervio hipogástrico derecho e izquierdo. Es importante tener en cuenta que el nervio hipogástrico inferior, que le va a proporcionar la inervación simpática, y el nervio esplácnico pélvico, que le va a proporcionar las fibras o la inervación parasimpática, se van a unir y van a juntar y van a fusionar, formando lo que constituye, como se ve en esta imagen, el plexo hipogástrico inferior. Este plexo hipogástrico inferior va a inervar el útero, la vejiga y la porción distal del tracto urinario. Como se puede observar en esta
imagen del lado izquierdo se había descrito por Fuji, que él describió de manera detallada lo que constituye la importancia y la identificación adecuada del plexo hipogástrico inferior con gran detalle. Por ejemplo, el nervio esplácnico y el nervio hipogástrico inferior cuando forman lo que sería una cruz. Esta cruz debe ser distinguida de la manera adecuada por el cirujano, de manera que en aquellos pacientes que se les realice la histerectomía radical más preservación nerviosa, debe identificarse adecuadamente las ramas uterinas para preservar lo que constituye la rama de la vejiga y de la porción distal del tracto urinario, para así obviamente ayudar a mantener la función de la vejiga urinaria aún después de esta cirugía. Los ganglios linfáticos pélvicos. Bueno, resulta de vital importancia el conocimiento de esto, debido a que el linfocentro pelviano está constituido por los ganglios linfáticos ilíacos. Estos van a estar ubicados, como se puede observar, a lo largo de los vasos ilíacos hasta el estrecho superior de la pelvis. Existen tres grandes grupos de ganglios linfáticos. Van a estar constituidos por los ilíacos externos, que están a lo largo de la arteria y de la vena ilíaca externa, los ilíacos internos, que están a lo largo de la arteria ilíaca interna, y los de la arteria ilíaca común. Ok, los externos, los ganglios de la arteria ilíaca externa van a constituir el principal grupo. Estos ganglios van a estar constituidos por una cadena ilíaca externa lateral, que puede estar constituido por esto, una cadena o también venoso, una cadena ilíaca externa medial y una cadena infravenosa. De acuerdo a esto, es importante tener en cuenta que los obturatrices van a estar con una referencia asociado al pedículo del obturador y por encima del músculo oblicuo interno. También está constituido dentro de los ganglios linfáticos de importancia los ganglios o la cadena linfática de la ilíaca interna. Estos están en una estrecha relación con la arteria ilíaca interna. Se han descrito que están en un número de 4 a 8 aproximadamente. Cuando hablamos de lo que constituyen los espacios pelvianos, los espacios pelvianos como tal, o estos espacios, describen que la anatomía clásica, desde el punto de vista anatómico, describe los espacios pelvianos como celómicos o como aquellos espacios recubiertos por un pliegue de peritoneo, que luego se condujo a la formación de cavidades que no estaban ocupadas por órganos y completamente revestidas por un tejido peritoneal. También se describen órganos que se encuentran fuera de la cavidad peritoneal y los repliegues de peritoneo como ligamentos actuales, ¿no? Sin embargo, actualmente se ha hablado de que se ha centrado la comprensión de los espacios retroperitoneales como una importancia clave en los procedimientos de radicales o incluso en los procedimientos de patologías como una endometriosis. Estos espacios se encuentran más allá del peritoneo y se ha abordado su disección a través de varios lugares de la cavidad pélvica. De manera que, dado que la cavidad peritoneal está desprovista de vasos y nervios, los espacios han ganado importancia a la hora de hacer un acceso a los vasos, a la disección de los nervios, entre otros. Entonces, se ha clasificado los espacios retroperitoneales pelvianos de la manera siguiente, y cada espacio va a tener una propia importancia. Entonces, como pueden observar, están divididos o clasificados en los bilateral, que va a estar constituido por el espacio pararectal y el espacio paravesical. Los unilaterales, también conocidos como de la línea media, van a estar constituidos de ventral a dorsal en los espacios prevesical, el espacio recto vaginal o un poco más superior recto uterino, y el espacio retrorectal o presaco. El revestimiento epitelial peritoneal cubre todos los espacios retroperitoneales y el suelo común va a ser el músculo elevador del ano, como vimos anteriormente. Si estos espacios se trataran de explicar de manera gráfica, estos van a aparecer como estructuras piramidales avasculares huecas, que generalmente son estructuras virtuales que se van a ir creando a manera de que se vaya haciendo la disección de la misma. ¿Ok? Estos se van a describir teóricamente como esa depresión peritoneal formada por los que serán los reflejos del peritoneo entre los órganos de la pared pélvica. Estos espacios son virtuales, como se describió anteriormente. Como pueden observar, aquí se puede observar de ventral a posterior recubierto por el tejido
peritoneal laxo y algunos o desnudos de la misma. Como pueden observar acá, una imagen gráfica, se pueden evidenciar lo que constituye el espacio prevesical de los unilaterales, el espacio vesicouterino, el espacio rectouterino y el espacio retrorectal o presacro. Los bilaterales van a estar el espacio paravesical, como lo pueden evidenciar, el espacio rectouterino, o el espacio para rectal. Cuando comenzamos a explicar lo que constituye el espacio pararectal. El espacio pararectal se encuentra al lado, como se puede evidenciar en esta imagen, se encuentra al lado del recto. ¿Ok? A cada lado del recto, es bilateral. Ellos toman forma de curva, como en la forma del sacro, y tienen unos límites característicos. Los límites característicos del espacio pararectal, como se puede ver en el número 4, en la imagen de color morado, va a tener unos límites de acuerdo a lo siguiente. Tiene un límite superior o constituye el techo, como sería el borde inferior del ligamento ancho. Tiene un borde medial, como se puede observar. El borde medial va a estar dado por el recto como tal, constituido lateralmente por la arteria ilíaca interna y cranealmente por el espacio dado por la arteria uterina con su ligamento transversal, como pueden observar en su atravesado el ligamento de McEnroe, y el límite inferior va a estar dado por el músculo elevador del ano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay otra estructura, como es esta estructura que está acá, que es el uréter, que va a dividir el espacio pararectal en dos: un espacio pararectal medial y un espacio pararectal lateral. El espacio pararectal medial va a ser definido también como el espacio pararectal medial de Okabashi. Como se puede observar en esta imagen, el espacio pararectal medial de Okabashi, aquí pueden observar el recto, esto va a ser dorsal, esto es anterior, esto es el útero. Este espacio va a estar determinado de la siguiente manera. Este espacio fue descrito por primera vez en 1921 por el famoso cirujano japonés Hidekazu Okabashi, quien describió la primera y publicó la primera histerectomía radical con preservación de nervios en el Hospital Imperial de Kioto en 1921. Resulta que este contiene fibras nerviosas. La importancia es que este contiene fibras nerviosas del plexo hipogástrico superior una vez que atraviesa el promontorio sacro y se convierte en el nervio hipogástrico. Pues la estructura nerviosa contenida en él va a ser el plexo hipogástrico inferior derecho e izquierdo. Luego, es importante tener en cuenta que más hacia el nivel uretrovesical se van a formar plexos firmemente que van a inervar lo que sería la vejiga y las porciones distales del tracto genital, que van a ser importantes su reconocimiento. Es de importancia clínica y quirúrgica para una histerectomía radical con preservación de los nervios. De manera que no solamente nos va a preservar la función de la vejiga, sino también fertilidad en algunos casos. Es importante tener en cuenta que esta debe tener una disección cuidadosa del espacio Okabayashi. El acercamiento como tal del espacio pararectal se define mediante enfoques, de acuerdo a que se puede hacer en procedimientos de un abordaje endometriósico si es un abordaje medial y de un abordaje oncológico si es un abordaje lateral. Todo esto en relación al ligamento infundíbulo pélvico. El abordaje medial se va a realizar mediante la porción medial del ligamento infundíbulo pélvico, se incide el peritoneo parietal en esa zona y la primera estructura que vamos a ubicar es el uréter. La primera estructura que se va a ubicar va a ser el uréter. El uréter le va a permitir en este nivel, en esta porción del espacio de Okabayashi, ser disecado y separado de la arteria ilíaca interna, de manera que va a poder permite disecar la arteria uterina, y esto permite que en paralelo el uréter se pueda disecar incluso más alejado del vértice del ligamento anterosacro. Durante este proceso se puede disecar y permite medializar el uréter. Cuando hablamos del espacio pararectal, como pueden observar acá, el espacio pararectal del asco o pararectal lateral del asco está claramente abierto y disecado desde su origen. La arteria uterina se puede identificar y disecar fácilmente en su salida de la arteria ilíaca interna de la división anterior. El espacio de Okabayashi se abre
claramente y permite la identificación de las ramas uterinas del plexo hipogástrico inferior, que es la cual debería disecarse en la histerectomía radical y preservar lo que constituye el plexo más cercano a la vejiga y al tracto uretral inferior, con la preservación como tal de los mismos. Es importante tener en cuenta que la disección adecuada del espacio de Okabayashi y de Lasko nos va a permitir incluso ser una maniobra segura en maniobras o en patologías como endometriosis. El abordaje lateral o abordaje oncológico es la incisión del peritoneo lateral al infundíbulo pélvico, y la primera estructura visible en este caso va a ser la arteria ilíaca externa. Esta va a ser la mejor zona para la disección de los ganglios linfáticos. La arteria ilíaca interna se va a encontrar por debajo de la misma. Por debajo de la misma. Cuando comprendemos lo que constituye el espacio paravesical. El espacio paravesical, como se puede ver en esta imagen esquemática, va a tener los siguientes límites, que va a ser el arco tendinoso, la arteria vesical superior y los vasos ilíacos externos, como se puede observar en la imagen. Es importante tener en cuenta que esta va a estar encerrado medialmente por esta estructura que es la vejiga, va a estar lateralmente por las arterias uterinas, y el espacio pararrectal va a estar distribuido o abierto muy cercano a la misma. El espacio paravesical se divide en espacio paravesical medial y espacio paravesical lateral, por la arteria hipogástrica obliterada o ligamento umbilical lateral obliterado. Mientras se realiza la disección de este espacio prevesical medial, se va a lograr el aclaramiento oncológico óptimo. Recuerden que el espacio prevesical lateral contiene en sí el nervio del obturador y los ganglios linfáticos necesarios para la disección. De manera que el límite de disección para el espacio paravesical medial es el piso formado por el músculo elevador del ano, y el límite para la disección posterior del ligamento del espacio paravesical medial lateral va a estar dado por el nervio obturador. Como pueden observar en esta imagen en vivo, aquí está el espacio paravesical, el espacio lateral pararrectal o de Lasko, el espacio medial pararrectal o de Obayashi. Y aquí pueden observar cómo el uréter puede dividir el espacio pararrectal. Y el espacio pararrectal va a estar en estrecha comunicación con el espacio paravesical, como pueden observar uno de los límites, la arteria uterina. Y el límite de este triángulo va a estar dado al límite superior por la arteria hipogástrica obliterada. Los espacios unilaterales van a estar iniciados desde ventral a dorsal con el espacio de Rexus. Como podemos observar, el límite va a estar constituido por este espacio determinado por la porción posterior de la síntesis del pubis, posteriormente por la cara anterior de la vejiga, lateral por los músculos obturadores internos, y su piso va a ser lo que sería la fascia pubocervical. En este espacio de Rexus se contiene lo que sería el plexo del clítoris, el plexo del xantonino y con todo lo que sería el paquete vasculonervioso obturador. Otro de los espacios unilaterales más posteriores sería el espacio rectovaginal. El espacio es un espacio retroperitoneal que recubre el exterior de la bolsa de Douglas, que se conoce como espacio rectovaginal. Este va a estar encerrado, como pueden observar anteriormente, por el útero. Aquí lo pueden ver, el útero anterior y la pared vaginal anterior un poco más inferior, y posteriormente por el recto. Desde el punto de vista lateral va a estar limitado por los ligamentos de McEnroe. El techo va a estar dado por lo que sería el reflejo peritoneal de la bolsa de Douglas, y el suelo va a estar dado o el límite inferior va a estar dado por lo que sería el músculo elevador del ano. Importante tener en cuenta la presencia de la fascia de Denon-Bellier, que se va a explicar más adelante. En este espacio unilateral o recto vaginal, como se puede observar acá, esta unión entre la cara anterior del recto y la cara posterior del tercio superior de la vagina está recubierta por una fascia llamada también fascia de Denon-Bellier, que es una fascia que determina alguna zona de clivaje
que en algunos casos constituye lo que anteriormente se conocía como el tabique rectovaginal, que está discutido actualmente. Como se puede observar en esta imagen, cuando nosotros observamos si el espacio que está por encima del repliegue peritoneal o de Douglas sería el espacio rectouterino, pero hablando de los espacios unilaterales retroperitoneales, el término adecuado sería rectovaginal, que sería en este corte sagital el espacio comprendido en la fascia de Denonvelier o en la cara anterior del recto y la cara posterior de la vagina y vejiga. Otro espacio unilateral, el retroperitoneal, constituye el retrorectal o presacro. Es este espacio comprendido entre el recto, que por ejemplo, esta es la porción anterior o ventral y esta es la porción dorsal. Aquí está el recto como su límite anterior y la fascia presacra como su límite posterior. Importante tener en cuenta que las venas presacras se encuentran posteriores y aquí va a estar constituido lo que sería la fascia que se puede observar acá, presacra o de Waldeyer. Esta fascia debe estar disecada en sus dos hojas de manera adecuada debido a que es muy probable que se lesionen la irrigación presacra y provoque una hemorragia significativa. El último espacio va a estar determinado por el espacio de Yabuki. El espacio de Yabuki es el único de los espacios pélvicos retroperitoneal que no está revestido por un epitelio o por un peritoneo parietal. Es también conocido como el espacio de Yabuki, como se puede observar. Resulta que este pequeño espacio retroperitoneal está ubicado en la línea media y está confinado dentro de lo que sería la superficie anterior del útero y el uréter en su entrada o de su inserción a la vejiga. Este espacio, en esta ubicación, como lo pueden observar, está revestido por la fascia cérvico-vesical y contiene los nervios parasimpáticos que van a inervar por las ramas o los nervios parasimpáticos del plexo hipogástrico inferior a inervar la vejiga van a estar contenidos en el espacio de Yabuki, por lo cual es un espacio de vital importancia para una histerectomía radical con conservación de nervios. Esta fascia cérvico-vesical se va a dividir en una hoja anterior y una hoja posterior. Esta hoja, por ejemplo, la anterior, permite que el uréter se inserte en la vejiga, mientras que la fascia que envuelve el uréter para formar los pilares de la vejiga se va a ubicar más cercano o va a comunicarse con la hoja posterior hacia la fascia endopelviana.